en castellano lo que estaba diciendo Ana, todos entendieron, pero era que está empezando a grabar para que todos den su consentimiento para la grabación, para poder hacer una sistematización y que de alguna manera eso quede disponible para todos aquellos que no se pueden conectar hoy. Estamos a 2 minutos nada más de empezar, tratando de ajustar un poco los sonidos y de que cada uno vaya pudiendo ajustar lo que le toca, conectándose con el chat, conectándose con los participantes y apagando los micrófonos, que es lo que nos va a ayudar mucho en la transmisión. Ramiro, são 7 horas em Portugal, 8 em Espanha e aí já são horas de começar também na Argentina. Las 3 en Argentina, las 15. ¿Vamos para empezar? Un minutito, un segunditos más y empezamos. Bueno. Sí, ya somos un montón, somos 120. Verónica Gantús, te pedimos que apagues tu micrófono. Ahí vamos a ir acomodándonos todos. Bueno. ¿Estamos, Sergio, para alargar? Estamos muy bien. Ana, Bueno. ¿querés? Le pasamos la palabra a Maya que explique el encuadre y empezamos. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Antes que nada, voy a hacer los agradecimientos, como siempre, tengo acá mi machete. En primer lugar, agradecemos y damos la bienvenida a los miembros del Instituto Politécnico de Santarém, Portugal, que como siempre decimos nos permiten utilizar esta plataforma para las tertulias. En particular a Ana, que es quien organiza, hace como una gestión de controlar, de estar atenta, de traducir, de todo un poco, siempre nos da una mano en todo, y también al equipo técnico de esta misma institución que nos ayuda mucho. Hoy además queremos agradecer por la coorganización a la editorial Preuniverso, a Martina y a Aaron, que ahora, no sé si es Aaron o Aaron, pero ya lo va a decir él, que van a estar hablando ahora en un ratito y presentando también editorial. Dentro de los agradecimientos también queremos agradecer a todos los que participaron como expositores de las tertulias anteriores, que fueron varios, no los vamos a nombrar a todos, pero bueno, también un agradecimiento particular a Camila Gosman y Sebastián Giampani, quienes hicieron los flyers para las discusiones. Y bueno, todos estos agradecimientos, me presento, mi nombre es Maya, yo soy técnica en recreación, entre otras cosas, soy parte de Espíritu Guerrero. Para quienes no los conocen, Espíritu Guerrero es una editorial, una cooperativa que propicia la producción y la difusión de ensayos, de investigaciones, de obras, sobre todo en el campo de la lúdica y el juego. Y bueno, desde Espíritu Guerrero pensamos en principio 4 tertulias, que finalmente con estas se hicieron 8, como en un primer ciclo, y tratamos de ir haciendo un recorrido sobre diversos temas que nos parecían sustanciales ponerlos en discusión y en tensión en el campo de la recreación, que fueron ocio y tiempo libre, el campo del juego, la recreación desde una mirada latinoamericana, políticas públicas, recreación y innovación sociocultural, pensar la recreación desde una mirada feminista, juego y deporte, y la del lunes que tuvimos con David Le Breton, que fue más sobre los juegos de la muerte y los juegos del vivir, que es sobre la temática que él últimamente estuvo escribiendo. Me acabo de dar cuenta que me olvidé de agradecerle a la revista de animación y educación social que nos permite tener las tertulias online, que por eso Ana preguntó y avisó que iba a estar grabando anteriormente. Perdón, Mario, si siempre estás por ahí escuchando. Y bueno, y en sintonía con esto que venía contando Espíritu Guerrero, nos parece que siempre está bueno hacer aportes que tensionen un poco, que pongan en discusión algunas concepciones teóricas que tenemos en el campo, y nos parece desde ahí que también es sustancial la presencia de Sergio. Y le voy a dar la palabra a Ramiro para que luego él se la dé a Aaron y a Martina, que nos van a ser presentadores de la editorial y de Sergio en particular. Bueno, muchas gracias.
Desculpa, eu não consigo desativar o som de uma pessoa aqui que é a Barbie. Eu não estou a conseguir desativar o som e era bom que desativasse o som. Y también, ahí está, ahí, porque hay un eco, Maya ahí apagada, porque había un eco mientras Maya hablaba, nos estaban diciendo mucha gente por el Exatamente. chat. Mas agora já consegui. Podes só voltar a pedir para desativarem o som. Espera aí, eu vou desativar a toda a gente, só um bocadinho. Pronto. Ahí lo que hizo Ana fue desactivar a todos, pero luego cada uno se puede volver a activar, traten de no hacerlo Já como está. una cuestión de comunidad, somos 142, es difícil y es complejo. Bueno, ahí en este inicio, en la línea que está explicando Maya, para nosotros encontrar espacios donde podamos reflexionar y pensar en torno a la realidad es algo clave para poder intervenir en ella y para poder situarnos. Muchos autores, muchos trabajadores, muchos compañeros nos han ido armando un backup, un espacio, y lo que surgió como una idea, que era lo que contaba Maya, se terminó transformando en un espacio de mucha potencia en estas primeras 8 tertulias, en esta primera parte que cierra hoy y abre la semana que viene de otra manera. Estas últimas 3, la de la filosofía del juego con Galán Vélez del viernes y la de David Le Breton, de los juegos de la muerte a los juegos del vivir, del día lunes, nos arman una trama que la presencia de Sergio hoy nos va a dar mucho andamiaje, ¿no? Mucha gente nos consultaba y nos preguntaba cuál era la articulación, digamos, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de contactar con este libro, que se llama La oscuridad y los espejos, ensayo sobre la cuestión criminal, al cual consideramos un libro imprescindible. Imprescindible en el sentido de poder tratar de entender una forma de abordar la cuestión social, una forma de abordar la cuestión de la violencia, una forma de abordar la forma en la cual nos paramos aquellos que vemos esta cuestión, pero aparte que somos parte, sobre todo muchos que están acá, trabajan en el territorio, y nos parece que es fundamental esta charla con él, poder dialogar con él, poder encontrarnos con él, en el mismo sentido que nos pasaba el lunes con David y el viernes con Paco. Yo para invitarlos, cuando el libro surgió como durante este verano como una ráfaga para poder pensar un montón de cosas, yo los quería invitar con una cita, ¿no? Al final del libro, en uno de sus últimos capítulos, en La violencia como objeto, el autor, que es Sergio Tonkonov, argentino, reconocido docente de UBA, CONICET, con varios libros publicados, dice: cualquier discurso sobre la violencia se enfrenta a riesgos éticos inevitables, por cuanto refiere al dolor y al sufrimiento de seres concretos. Todo enunciado a este respecto compromete de inmediato el sentido de responsabilidad de quien lo enuncia. Y si se acepta, como lo hacemos aquí, que la determinación de lo que se tenga por violento implica tácitamente un proyecto de sociedad, nos encontramos también ante riesgos y responsabilidades políticas. Para un pensamiento que se quiere crítico, los peligros éticos y políticos más evidentes derivan de la posibilidad de colaborar sin saberlo con la reproducción y aún con la extensión del sufrimiento que se desearía evitar o aminorar. Me tiento de seguir, pero paro acá para motivar al debate. Lo que nosotros le pedimos como editorial a la editorial Pluriverso, una editorial imprescindible, y a Sergio como un autor imprescindible en este contexto, es poder pensar en las categorías que él trae en este libro, en términos de lo que nos está pasando ahora, digamos, ¿no? De esta situación de pandemia y reclusión. Y en ese sentido, queremos agradecerles profundamente a la presencia acá. Así que le doy la palabra a Aaron y a la editorial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. A mí me toca decir algunas palabras acerca de este proyecto editorial, que es algo más bien nuevo. Estamos encarando desde comienzos del 2017 como una iniciativa del Grupo de Estudios sobre Estructuralismo y Postestructuralismo, y que, bueno, lentamente fue incorporando a otras personas que están interesadas tanto en las cuestiones que editamos nosotros como en la cuestión editorial. Pluriverso trabaja como un espacio cooperativo que
tiene como dos grandes ejes, ciencias sociales y humanidades, entendiéndolas como un campo obviamente transdisciplinario, de ahí el nombre, ¿no? Pluriversal. Tenemos dos grandes colecciones, una de clásicos, que tratamos de enfocarnos en textos de clásicos que no sean tan conocidos, que estén más bien olvidados o incluso en algunos casos inéditos, y después en producción contemporánea en estas líneas. Los últimos libros que editamos son Tonkonov, La oscuridad y los espejos, que es de quien vamos a estar hablando hoy. Recién preguntaban ahí en el chat el nombre del libro, así que acá está. Y después en la colección de clásicos editamos Crimen, Castigo y Sociedad, que es un libro que recupera textos perdidos, algunos y otros nunca editados en castellano, de Durkheim, Marx, Mead, Tarde, Tonis, Simmel y Sorel. Próximamente vamos a editar en la colección de clásicos el libro de Robert Hertz, La preeminencia de la mano derecha y otros ensayos, y en la edición de contemporáneos el de Yanis Stavrakakis, El goce político, discurso, psicoanálisis y populismo. Pueden seguirnos en nuestras redes o en nuestra página web, que es pluriversoediciones.com. Y bueno, con esto ya finalizo. Agradecer obviamente a Espíritu Guerrero Editor por la invitación a participar en esta tertulia, ayudarnos a difundir este proyecto, y bueno, a todas las personas presentes los invitamos a seguir en contacto. Martina. Buenas tardes, buenas noches para quienes están en Portugal y en España. Mi nombre es Martina Lasalle, yo también soy parte de la editorial Pluriverso. Me toca presentar a Sergio, como decía Ramiro hace un minuto. Sergio va a compartir con nosotros algunas reflexiones en torno al problema de la violencia en el juego social. Para los que no lo conocen, Sergio Tonkonov es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Estadual de Campinas, San Pablo, Brasil. Actualmente es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina, y también profesor de las materias Psicología Social y Teorías Sociales Estructuralistas y Postestructuralistas, ambas de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Además, Tonkonov es director de Diferencias, revista de teoría social contemporánea. Entre sus últimas publicaciones, podemos mencionar el libro From Tarde to Deleuze and Foucault, de Infinitesimal Revolution, publicado hace ya 2 años por la editorial Palgrave Macmillan, y también el libro al cual hacía referencia Ramiro y también Aaron, La oscuridad y los espejos, ensayo sobre la cuestión criminal, que publicamos nosotros el año pasado. Bueno, hecha esta breve presentación, no sé, Ramiro, si seguimos directamente con Sergio. Vamos directo con Sergio, un poco explicar a los que nos están preguntando por privado. La dinámica es, Sergio va a hablar, después vamos a abrir una ronda de preguntas, donde uno puede levantar la mano, o donde uno puede hacer la pregunta por el chat. Un poco esa es la idea, recordar que cuando les demos la palabra abrir el micrófono para abrir, y va a haber una ronda de preguntas y un cierre. Cuando cerremos, tal cual hacemos cada una de las tertulias, a propuesta de un grupo de tertuliantes, se abre un café, que ya es automoderado, y eso será más o menos dentro de 70 minutos a partir de ahora, cuando demos por cerrado. El café es un espacio más relajado para poder charlar y hacer lo que uno suele hacer en un café, con las adecuaciones a este tiempo histórico. Así que le damos... Hola a todos, a todas. La verdad que yo, si fuera por mí, hablaría los 10, 15 minutos que tengo del espacio que ustedes organizaron, solamente para celebrarlo. Me parece que es un espacio ejemplar, es una verdadera comunidad en un momento extraño, donde en general el mundo virtual está siendo usado para replicar pánico. Acá está sucediendo otra cosa que me parece notable, ejemplar, la verdad, y
personalmente les quería agradecer mucho el espacio y les quería agradecer mucho la invitación, claro. Mi idea es la siguiente. A propósito de este libro y a propósito del contacto con Ramiro, con la editorial Espíritu Guerrero y ahora con los compañeras portugueses y españoles y el resto de la community, aparecía la cuestión para mí, que tal vez sea interesante para todos, de pensar el problema, presentar la forma en la cual en este libro se entiende la violencia, que es una forma muy general, muy amplia y un poco abstracta, para hacer dos cosas. Por un lado, tratar de repensar, tratar de desnaturalizar lo que entendemos por violencia, ver si esta perspectiva que voy a tratar de presentar rápidamente sirve para hacer ese ejercicio, y no solo por los intereses que mencionaba recién de los colegas que están participando, sino por la propia perspectiva sociológica que tiene el libro, incluir al juego de una manera particular, que es utilizar al juego como modelo para pensar lo social. Y ahí me parece que por ahí es más divertido para todos. Es decir, la idea es presentar un problema, que en mi opinión, que es el problema de la violencia, y que según la tesis que presenta el libro, no es un problema entre otros, no es un problema social entre otros, que estaría al lado del problema de la educación, que estaría al lado del problema de la vivienda, que estaría al lado de otros problemas específicos, sino, según la hipótesis que quería presentar, el problema de la violencia es el problema de la constitución de los grupos sociales y de las subjetividades que más o menos corresponden a esos grupos, a esas culturas. El problema de la violencia es el problema de la cultura, visto, por así decirlo, por el otro lado, visto por el anverso. Entonces, para avanzar en esta idea, me parece que el modelo del juego, para pensar lo social, para pensar lo que llamamos la sociedad, la cultura, los grupos sociales, son todos sinónimos. El juego como modelo de lo social es muy útil porque habría una serie de analogías notables entre el juego y lo social. Es decir, usar el juego para pensar a lo social, o sea, usar el juego como modelo, no tiene tanto que ver con el trabajo que hace, por ejemplo, Huizinga en Homo Ludens, donde él toma el juego desde una perspectiva, si ustedes quieren, desde la perspectiva de la génesis de la cultura. Se pregunta por el juego en la génesis de la cultura. Y en ese sentido tiene algo de modelo, pero no es esa la perspectiva. Tampoco es la perspectiva del papel del juego, por ejemplo, en la psicogénesis, que sería una cosa parecida a la que hace Winnicott o Piaget. Tomar el juego como modelo sociológico, o tomar el juego como modelo de lo social, es sencillamente ver cuáles son las analogías y cuáles son las diferencias que nos permiten pensar las dinámicas sociales. Entonces, la primera cuestión es que lo social y el juego se caracterizarían, en principio, por ser un conjunto de reglas, por ser sobre todo un conjunto de reglas. Incluso se podría decir más,
no ser otra cosa que un conjunto de reglas. El ser del juego, dicen autores como los estructuralistas en general, los postestructuralistas, y es el modelo que a mí me parece que se puede tomar, el ser del juego son sus reglas. El juego no está en los jugadores, no está en los objetos con los que se juega. El ser del juego es un ser inmaterial y está simplemente en las reglas, que pueden ser un conjunto elaborado de reglas, puede ser sencillamente una consigna, que establece, esas reglas establecen una serie de movidas, de jugadas permitidas y una serie de movidas o jugadas prohibidas. Esto por un lado. Por otro lado, el juego establece la identidad de los jugadores. La identidad de los jugadores no precede, no es anterior, los jugadores no tienen ninguna identidad sustantiva, sustancial, esencial que precede al juego. Para ser arquero lo único que hay que hacer es ponerse en la posición de arquero, que es la posición que el juego delimita, y uno tiene la identidad de arquero. Lo mismo sucedería con las otras posiciones. Entonces el juego establece una serie de jugadas y una serie de posiciones, una serie de identidades. Esas identidades son identidades relacionales, no son identidades sustanciales. Son identidades que se definen una en relación a la otra al interior de un juego. Todo esto, toda esta descripción, se puede trasladar a lo social. Y lo social puede pensarse exactamente como esto. Puede pensarse como un conjunto de reglas que establecen jugadas permitidas, que establecen jugadas prohibidas. Una cosa importante que me olvidé de decir, que establecen metas también, objetivos, qué es ganar y qué es perder, cómo se gana, cómo se pierde. Y también establecen quién es quién y qué hace cada quien. En ese sentido, si ven, hay una definición de lo social como no sustancial, no esencialista. No habría nada, también en esto se parece lo social al juego, no habría el juego, las reglas del juego no tienen fundamento. Se puede jugar a cualquier cosa, siempre que se inventen algunas reglas. Esas reglas producen posiciones, producen movimientos, etc. Y producen un juego. ¿No? Lo social tampoco tendría fundamento. Las sociedades, las culturas pueden jugar a cualquier cosa. ¿No? Entonces, pensar un social sin fundamento es pensar también que los individuos y los grupos no tienen una identidad esencial a priori que los defina. Esa identidad se produce en el juego, se produce jugando. Entonces, habría una diferencia entre el juego y lo social, o por lo menos dos diferencias que a mí me parecen importantes. Una de ellas es que el juego al que jugamos, el juego social al que jugamos, cuáles son las reglas con las que estamos jugando, en general viven en nosotros de manera inconsciente. Y lo mismo sucede entonces para la identidad y para los valores que portamos en general o a priori. El juego social funciona porque cada uno hace lo que tiene que hacer en esa estructura social, lo hace más o menos, pero porque esas reglas viven de alguna manera inconscientes en nosotros. Y nosotros jugamos ese juego
en algún sentido más o menos automáticamente. La segunda cuestión, lo que no quiere decir que no podamos tener una actividad reflexiva sobre eso, y lo que no quiere decir que no podamos modificar esas reglas y esas posiciones, intervenir sobre ellas. Y acá vendría la segunda diferencia con el juego, que es que el juego social se construye y se instituye, pero también se modifica en el juego mismo. Es decir, ahora estamos jugando a esto, y jugando el juego social podemos jugar a otra cosa. Entonces ¿a qué viene todo esto? ¿Y qué tiene que ver con la violencia? Tiene que ver con la violencia porque me parece que uno puede saber a qué juego está jugando. Una de las formas de saber a qué juego estamos jugando, si es cierto todo lo que yo dije, haciendo visible el juego desde el punto de vista de la penalidad. Es decir, las reglas del juego, una de las formas de conocer las reglas del juego social, es cuando las reglas se transgreden. Y a eso es, en mi opinión, a lo que llamamos violencia. La violencia no tendría que ver, entonces, con un tipo de acción, con un tipo de actividad, con un tipo de esencial de contenido. Cuando uno dice violencia, inmediatamente piensa en muerte, inmediatamente piensa en violencia física, por ejemplo. Entonces, vive naturalizado en nosotros la idea de que violencia, ¿qué tiene que ver la violencia con todo esto? Si la violencia es, ¿qué es violencia? Hay una definición que tenemos que es ostensiva de la violencia, es señalar, decir, violencia es esto. ¿Qué es violencia? La violencia es algo, por ejemplo, físico. Golpear a alguien es violento. Y, por lo tanto, debería estar prohibido o no debería hacerse, ¿no? Matar a alguien es violento y está prohibido, debería estar prohibido y no debería hacerse. Ahora, esa definición ostensiva tiene un montón de problemas. ¿Por qué? Porque otra vez el juego nos puede servir, o el deporte. En el boxeo, golpear a alguien hasta dejarlo hospitalizado no es violento. En principio, en el sentido de que no conlleva, por ejemplo, una sanción jurídica, una sanción penal incluso, ¿no? Siempre que no se le pegue debajo del cinturón, no hay problema en pegarle. Matar a alguien en tiempos de guerra no es un crimen, no es violento en el sentido de que es una violencia criminal que debería estar prohibida, sino que está prescripto. El grupo, en tiempos de guerra, no prohíbe matar, sino prescribe matar. La regla de la guerra es matar al enemigo. A ese juego jugamos todos cuando estamos en guerra. Entonces no hay nada en matar, o no hay mucho en matar, no hay mucho en golpear, que defina lo que es violencia. Más bien, uno podría decir que lo que es violento en relación al juego social que se está jugando, a las reglas que definen ese juego social, y a lo que ese juego social define como permitido o como prohibido según los contextos que ese mismo juego social define. Entonces, pasar por la calle y darle un golpe a alguien es violento. Golpearlo hasta la muerte arriba de un ring de boxeo no lo es mucho, no lo es tanto. Está socialmente
aceptado. Si todo lo que yo digo es cierto o es plausible, una de las formas de reconocer la violencia está vinculada a las reacciones sociales y personales que provoca. ¿Cómo sabemos qué es violento para un grupo? Bueno, tenemos que ver frente a qué acciones, cualquiera sean las acciones, puede ser matar o no, o matar en ciertas circunstancias y en otras no, golpear en ciertas circunstancias y en otras no, o hablar puede ser violencia, decir algo a alguien puede ser considerado violento por ese grupo, y por otro grupo no. Puede ser considerado en un momento como violento y en otro no. Entonces, ¿de qué estaría hablando eso? Estaría hablando de que para ese grupo, determinadas acciones, que hay que ver cuáles son, transgreden reglas fundamentales, transgreden reglas del juego que son fundamentales y que viven inconscientes en el grupo y que se conocen por lo que el grupo define como violencia. Entonces, el ejemplo más sencillo o más a mano es el ejemplo de la violencia de género. No hay nada que sea violencia de género a priori, digamos. Lo que sea violencia de género se define para un grupo, para una cultura determinada, en el mismo juego social. Entonces, ¿qué es lo que pasó según esta perspectiva? ¿Y qué es lo que pasó, por suerte, en mi opinión? Que cambiaron las reglas del juego. Las reglas que organizaban en nuestra cultura, las reglas patriarcales que organizaban en nuestra cultura la relación entre los hombres y las mujeres, incluían un buen número de acciones y de omisiones que ahora consideramos violentas y que no eran consideradas violentas, sino más bien eran consideradas naturales. ¿Cómo puede verse el movimiento feminista en este sentido? Puede verse como un movimiento de destitución de determinadas reglas del juego y de institución de nuevas reglas. El juego cambió o está cambiando y entonces ahora lo que no aparecen como violentas, cosas que antes no lo eran, y viceversa, cosas que antes eran violentas, perdón, que ahora son violentas, no, al revés, ¿no? Es decir, ¿qué consecuencias tiene esto, generales? Bueno, que, para decirlo con una fórmula media académica, la violencia sería un significante político. Si a esta perspectiva ustedes le preguntan ¿qué es la violencia es un significante político. ¿Esto qué quiere decir? Que la violencia es un nombre, no es una acción. Que la violencia no tiene que ver con el campo de lo físico, sino que tiene que ver con el campo del sentido, tiene que ver con el campo de los sentidos sociales que se instituyen y se destituyen en el juego social, que por lo mismo es un juego político. Porque es el juego por la institución de determinadas reglas, por la nominación de determinadas acciones u omisiones como violentas, y por el castigo a las transgresiones a esas reglas que se han instituido de esa manera. Entonces, en este sentido, toda práctica social que haga sociedad, que haga comunidad, que haga cultura, que haga grupo, implica la institución de reglas que son unas reglas particulares, que son reglas
que definen la fisonomía del grupo, definen sus valores, si ustedes quieren, definen el juego al que estamos jugando y definen a qué juego no queremos jugar, qué juego no jugamos. Nosotros el juego de la violencia de género no lo queremos jugar más. Entonces hay una lucha política por la institución de nuevas violencias, si ustedes quieren. Y lo mismo puede suceder con la destitución de otras violencias. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué es muy violento para nuestra cultura? Muy violento para nuestra cultura es que te paren en la calle y te roben. El microdelito es como el paradigma, uno de los paradigmas de la violencia que nuestra cultura tiene. El macrodelito, por ejemplo, el macrodelito económico, no aparece como violento. Hay otros nombres para eso: corrupción, fuga de capitales, evasión impositiva, pero no aparece con el nombre de violencia. ¿Por qué? Porque no ha sido visualizado, o en este momento no es visualizado, por fuerzas sociales que jueguen el juego de nominar de otra manera esas prácticas. Es decir, y disputar entonces los valores del grupo, ¿no? ¿Por qué sería muy violento el microdelito, es decir, que te roben lo que llevas puesto, y no sería más violento el macrodelito, siendo que el monto económico es mucho más alto y mucho más gravoso? Bueno, en principio hay que decir que por el momento, o en este momento, no hay fuerzas políticas, sociales, culturales, de gran alcance, que sean capaces de nominar esas acciones de otra manera. Entonces, el mismo ejercicio... 2 minutos. Entonces, bueno, eso. Entonces, si no hay ninguna regla esencial que organice lo social, todas las reglas pueden ser discutidas. Y eso es lo que efectivamente parece que sucede. La forma en la cual, porque la violencia también es un significante no solo, digamos, político, o por lo mismo es un significante polémico, ¿no? Es una atribución de una condición, de la cual no hablé, pero la palabra violencia tiene una carga notable, que es que aquel que es, o aquella que es, etiquetado, dicen algunos sociólogos, aquella que es indicado socialmente, o aquel que es indicado, o el grupo que es indicado socialmente como violento, a diferencia del juego, donde aquel que transgrede una regla fundamental es sancionado, incluso puede ser expulsado del juego. Aquel que es expulsado del juego social por haber sido nominado como violento, ese adquiere para el grupo un estatus especial. No es como cualquiera. Es un enemigo interno. Diría Bataille, que es un amigo de Roger Caillois, que seguramente lo conocen, quería hablar de eso y al final me olvidé. Para hablar de Caillois un segundo diría que entonces el juego social es un juego uno puede decir que corresponde a las distintas clasificaciones que Caillois hace en un libro que no sé si todos conocen, por lo menos los que no son del ámbito del juego, por ahí lo conocen, un juego que se llama El juego y los hombres, un libro que se llama El juego y los hombres. Ahí hace una clasificación de los juegos Caillois y dice que hay un tipo de juego que es el agonístico. Bueno, el juego social es fundamentalmente agonístico, es una lucha por la definición de quién es quién. El transgresor, el violento, para el juego social, es una alteridad radical. Es, diría Bataille, un completamente otro. No es
un otro. Es un animal fantástico. Es esencializado por el grupo como el asesino, como el ladrón, como el violador. ¿Ven? Y esa persona ya no es una persona como todas. Entonces, la particularidad de la violencia es esta, es que es un juego, es una palabra esencializante, que cumple precisamente en definir por la negativa qué es lo que el grupo no quiere. Y cumple en fijar de esa manera las reglas de manera tal que la transgresión sea repulsiva para todos los que están jugando. Entonces tiene una enorme fuerza afectiva. Entonces uno puede decir, otra diferencia con las reglas del juego, las reglas sociales, son reglas que viven en nosotros, grabadas profundamente y profundamente investidas de afecto. Por eso decía que sabemos lo que es violento para un grupo, o sabemos lo que es violento para nosotros, por la reacción que suscita la transgresión de lo que finalmente son nuestros valores constitutivos. Son los valores que constituyen nuestro grupo. Las reglas del juego que constituyen el grupo son nuestros valores, no son otra cosa. Entonces, si usted quiere saber cómo es un grupo o a qué juego está jugando, usted puede mirar qué es lo que ese grupo considera como violento. En primer lugar. Después lo que usted puede hacer es disputarlo o no, o reafirmarlo. Eso ya es una opción política. Pero desde el punto de vista sociológico, si usted quiere saber cómo es un grupo, usted puede saber cómo es un grupo caracterizando qué es lo que entiende por violencia. Entonces, el grupo que no se inmuta porque un hombre golpea a su esposa, es un grupo, yo estoy diciendo una obviedad, ¿no? Es un grupo patriarcal. También podemos ver cuáles son es interesante también ver cuáles son qué cosas nosotros consideramos violentas y qué cosas no. De nuestro propio grupo, no solo de otros grupos. Nosotros consideramos violento ese golpe. Entonces, efectivamente, otras reglas del juego estamos tratando de jugar. Y otros valores tenemos. ¿Qué queremos generalizar? ¿Qué queremos universalizar? ¿Qué queremos volver de todo el grupo? Bueno. Colorín colorado. Se te escucha muy bien. Sobre el final se pixeló un poquito, pero el audio estaba saliendo bien. Okay. ¿Te parece que abramos, Martina? Sí, le leo directamente algunas preguntas que fueron haciendo algunos de los conectados en el chat. Bueno, la primera la hizo José Pablo y quiere saber a qué te referís con el juego social y si la violencia es pensada solo como la transgresión de la regla. Y otra pregunta es quiénes transgreden las reglas, digamos, los que transgreden las reglas, si efectivamente están jugando otro juego o no. Qué bonito. Ahí uní la pregunta de dos personas porque me parece que están bastante relacionadas. La segunda pregunta que estabas haciendo, Martina, es de Gabriela Ramos, de Buenos Aires, que fue ponente el miércoles pasado, compañera nuestra. Muchas gracias, perdón, no tenía el nombre. Sí, efectivamente a mí me parece que, por eso hablaba del modelo del juego. Si uno ve las cosas desde este punto de vista, uno tiene que decir que violencia siempre es violencia en relación a determinadas reglas, específicamente en relación a determinadas prohibiciones. Cuando nosotros decimos esto es violento, lo que estamos diciendo es esto no se puede hacer. Esto para nosotros está prohibido. La palabra prohibición en nuestro grupo social
por nuestra ideología tiene como una carga negativa, repudiable. A mí me parece que nosotros, como cualquier otro grupo social, estamos constituidos por determinadas reglas. Esas reglas implican cosas que no se pueden hacer, que nosotros consideramos que no se pueden hacer. Entonces, efectivamente, sí, me parece que uno tiene que ver desde el punto de vista de la violación, la transgresión, la violencia, siempre es violencia desde el punto de vista de un conjunto de reglas. Juntar las dos preguntas es realmente interesante porque efectivamente no estamos diciendo nada, diciendo esto, todavía no estamos diciendo por qué o qué es la transgresión. ¿O por qué se transgreden ciertas reglas? ¿No? Efectivamente, uno de los motivos de que ciertas reglas se transgredan pueden ser que hay grupos e individuos que están jugando el juego social con otras reglas. Pero eso sigue siendo, si me disculpan, interesante. ¿Por qué? Porque eso desesencializa la violencia. La quita de la más normal, de la más común de las formas de pensar, que es aquel que transgrede, aquel que es violento, o que, más que violento, ahí tuve un desliz yo, habría que decir, aquel que comete un acto violento, ¿por qué lo comete? La respuesta esencializante, mítica, que da el grupo siempre es porque es violento. En su condición esencial estaría la violencia. Decir que no, decir que está jugando con otras reglas del juego, cambia las cosas del lugar. Porque es decir que participa de alguna manera de una cultura diversa. En ese sentido, la violencia nunca sería antisocial. La violencia siempre es social, porque siempre tiene que ver, de una manera o de otra, con determinados tipos de reglas y determinados tipos de valores. Lo que sí se puede decir es que es antisocietal, es decir, es contraria a determinada configuración que califica ese acto como violento. ¿No? El eslogan de Bertolt Brecht viene al caso, ¿no? Criminal no es, o violento podría decir uno, no es robar un banco sino fundarlo. Ese juego conocido es este. Es decir, desde cierto conjunto de reglas, cierta forma de organización social, cierta cultura, un banco es una institución fundamental, prestigiosa, sagrada, diría uno, ¿no? Y lo contrario a lo criminal. Desde otro punto de vista, otras coordenadas, otras reglas del juego, la concentración de la riqueza, la usura, la especulación, etc., es lo criminal, mucho más criminal que ir a... En ese sentido, violencia es un significante político. Es una atribución. Los jugadores juegan con el significante violencia. Siempre está en juego. Por eso también es interesantísima la imagen del juego. Ahora ya no como estructura, sino el juego como despliegue de tácticas y estrategias, ¿no? Entonces, siempre los jugadores juegan con las reglas del juego. En muchísimos sentidos. Un sentido es este, ¿no? Efectivamente, cambiar el significado de lo que violencia sea. Como el juego social no tiene fundamento, nunca en última instancia se puede decir la violencia es eso. Siempre se está constantemente definiendo y redefiniendo qué es violencia. Y esa actividad es permanente, porque es la actividad de producción de sentido. De reglas, de posiciones, otra vez. Es la actividad de producir el juego.
Si nosotros, sin esa actividad, el juego se desmorona. Buscándole un hilo, ¿no? Para aquellos que están interviniendo, les recordamos que pueden levantar la mano con el objetivo de preguntar. Y hay un montón de preguntas que están recuperando Martín y que estoy ayudando. Hay una pregunta de Daniela Pellegrinelli, Sergio, en relación a esto, que es cómo funcionan las diferencias sociales en esa aceptación de las prohibiciones. Ese juego social dentro mismo de un grupo, ¿no tiene más de un conjunto de reglas? ¿A algunos se les permiten transgresiones que a otros no? ¿Cómo sería eso? Buenísimo. A mí me parece que puede ayudar para seguir armando la estructurita esta que trata de comprender en términos, si ustedes quieren, conceptuales, que habría que distinguir tres instancias en el juego social. La instancia de las reglas, lo que implica la instancia de las prohibiciones, esto no se puede. La instancia de la transgresión de esas reglas y la instancia del castigo de esas reglas, de la pena a esas reglas. Entonces, hay que tener en cuenta, me parece a mí efectivamente, que la producción de un grupo como sujeto a determinado conjunto de reglas se realiza en un grupo que efectivamente es heterogéneo, que es muy desigual desde el punto de vista, desde muchísimos puntos de vista, entre otros el socioeconómico. Son grupos, ¿no?, distintos. En el campo social hay una desigual distribución de la riqueza, del poder, del saber, de la salud, de la educación, etc. En ese campo, este juego de producción de la violencia, este juego que se puede llamar también el juego de la penalidad. ¿No? Y la penalidad es un campo esencialmente estrategizable. Entonces, efectivamente, si hay una regla que dice, en general, que no se puede matar, si hay una regla que dice, en general, que no se puede robar, y esa regla de alguna manera ha sido aceptada por el grupo y vive grabada en la conciencia colectiva, dirían los sociólogos del siglo XIX, del grupo, eso no implica ni que esas reglas no se vayan a transgredir, ni que las transgresiones vayan a ser penalizadas, todas y todas en el mismo sentido. Entonces lo que hay en la penalidad es una administración diferencial de las penalidades. ¿No? ¿Qué hace la administración diferencial de las penalidades? Y bueno, finalmente construye para el grupo social qué cosas son más criminales que otras, incluso de aquellas, o más violentas que otras, incluso de las cosas que están prohibidas. Por ejemplo, esto que les decía, es decir, robar es atentar contra la propiedad de otros. Está bien, pero ¿qué hace el sistema penal o el sistema de administración de justicia? Bueno, del universo general de los robos que hay en una sociedad o en un grupo determinado, penaliza a algunos y otros no. Esos que penaliza son los que obtienen visibilidad social y son aquellos que aparecen efectivamente respondiendo a la palabra robo. ¿Robo qué es? Robo es microdelito. Robo es el robo, son los ilegalismos o las transgresiones a la prohibición general de robar de un tipo, del tipo que en general son llevados adelante por los sectores populares.
Los microdelitos de los pobres son las cosas que el sistema penal castiga y de esa manera produce como violencia. Los macrodelitos económicos no son perseguidos y sobre todo no son penalizados ni por el sistema, lo que llamamos el sistema penal, ni por otras fuerzas sociales en general, como para que aparezcan como violencias. No son visibles, no aparecen, no son socialmente violencias. Sin embargo, son una fuerte transgresión a una prohibición que vive colectivamente inscrita en el cuerpo de todos. Entonces, efectivamente, la lucha política por la violencia es en realidad una lucha por la penalización. ¿Qué es violento? Lo que es violento es aquello que debe ser penado. Lo que es penado, entonces, aparece socialmente como violento. La pena produce una selección y produce una figura. O sea, se penalizan determinadas infracciones, y como esas infracciones son cometidas, más bien, las que son penalizadas son cometidas por determinado tipo sociológico, en general sectores populares, se pega la figura de la violencia a la figura del pobre. Los otros sectores, las clases medias y las élites, no serían violentas. Pueden ser corruptas, pueden ser otra cosa, pero ahí se hizo una discriminación de un poder social y político fabuloso. Entonces, por eso siempre es un gran negocio político criminalizar. Porque produce un cierto tipo de visibilidad, y lo que quiere decir, produce un cierto tipo de invisibilidad. Deja en la invisibilidad una serie notable de transgresiones, de infracciones, de violencias en el sentido de transgresiones a las reglas con las que todos jugamos. Es un doble movimiento. Ese movimiento, perdón, termino con esto porque si no me sigo hablando, pero ahí me parece que es donde entra la idea de la estrategia. ¿No? Me imagino un juego, un deporte donde efectivamente hay estrategias para burlar la penalidad y hay estrategias para penalizar diferencialmente, las dos cosas. Sergio, vamos a pasar a dar la palabra a los compañeros que tienen preguntas. Les vamos a pedir a los compañeros que hagan preguntas concretas, por favor, que sean cortos en la pregunta. Y también con mucho afecto te queremos pedir a vos si pudieras ser más ajustado en las respuestas, con el objetivo de dar cabida a la cantidad de preguntas que Martín y yo estamos organizando. Entonces, le vamos a dar la palabra para que pregunte a Juan Camilo de Colombia y luego a Federico. Juan Camilo. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Bueno, nuevamente gracias por el espacio. Y bien, la pregunta que tengo para ser muy concreto es, ¿se podría encontrar diferencias entre la concepción del juego social y las prácticas sociales? ¿Contesto? Vas vos, Sergio, y después va Federico. Bueno, gracias, Camilo. Para mí, la idea de práctica social tiene que ver concretamente con esto que estamos hablando. Una práctica social es una estrategia, o es un conjunto de tácticas y estrategias sociales. Siempre las prácticas sociales son tácticas y estrategias para jugar con las reglas del juego, para jugar con el juego, para instituir nuevos juegos, para transgredir o acatar las reglas del juego. Siempre hay una distancia entre el juego y los jugadores. No hay que ser tan burguesianos a veces. Federico. Mi pregunta es la siguiente. Saludos a todos, a todos. Buenas tardes, querido profesor. Hay una problemática actual, que es las fake news o las campañas de desinformación, todo lo que se establece en redes, que actualmente no está penado, no se vislumbra una penalización a los que llevan adelante esas campañas.
en este marco, en estos conceptos que nos está planteando, ¿se podrían comenzar a establecer penalidades para aquellos que realizan en las redes las fake news o esas campañas de desinformación? Sí, según esta perspectiva, cualquier cosa es penalizable, siempre que haya fuerzas sociales que movilicen esa penalización. El feminismo me parece que es ejemplar en esto. Es un poco fuerte y polémico, aprovecho para polemizar, prometo ser corto, decir que el feminismo es un movimiento penal, pero tiene una dimensión penal. Desde esta perspectiva, siendo que pena es sobre todo rechazo colectivo. Ahí eso es lo que me gustaría aclarar. Entonces, si se rechaza colectivamente el uso que hacen los grandes medios de comunicación de los medios, precisamente, efectivamente se puede decir, como dice esa canción, refiriéndose a los medios precisamente, que violencia es mentir, ¿no? Siempre que haya un movimiento político que construya esa nueva regla, ¿sí, no? Digo, esto decía, que decir que el juego social no tiene fundamento, decir que cualquier regla es posible. Siempre que... Digo, pues, esto no quiere decir que sea es una cuestión extremadamente compleja, porque es una cuestión colectiva, en un campo que es un campo agonístico, que es un campo de lucha, donde hay distintas culturas, distintos grupos, distintos intereses, tratando de que las reglas que son buenas o que ellos consideran buenas para ellos sean consideradas como buenas para todos. También el juego social es ese. Es un juego por la hegemonía, finalmente. La palabra hegemonía que estaba faltando es una palabra importante. Martina, ¿hagamos una escrita? Sí. Dos que se pueden, un poco ya estuviste hablando, pero me parece que son bastante importantes. La primera es de Clau Austral, que quiere saber si el capitalismo y el heterocispatriarcado no se pueden pensar como violencias básicas, y una pregunta de Matías Salí, que está muy relacionada con la de Claudia, que dice si no habría acciones violentas per se o violencias elementales. Bien. Según esta perspectiva, no habría violencias elementales. Si ustedes lo quieren decir provocativa y groseramente, matar no es violento per se. Golpear no es violento per se. Todo lo que se les ocurra no tiene nada de violento per se, según esta perspectiva, ¿no? Que es esta, la violencia es una cuestión de qué es lo que una cultura logra consolidar en no solo en sus representaciones, sino también en sus afectos, ¿no? En el cuerpo de los sujetos de esa cultura viven determinadas reglas que dicen qué es violento y qué no. Por eso cambiar esas reglas, como viven esas reglas tan profundamente, porque son las que nos constituyen, por eso la imagen otra vez, perdón que insista con la idea del juego. Si no jugamos estas reglas, no tenemos ninguna identidad. Tenemos que producir nuevas reglas para adquirir otra identidad. Por eso es tan difícil deshacerse de las costumbres que tenemos, porque son las costumbres que nos definen. Es muy difícil dejar de ser machista, por más que uno tenga voluntad, porque ese machismo, a priori, lo constituye a uno. Si uno destituye ese machismo, necesita nuevas coordenadas. Y ese pasaje siempre es un pasaje difícil, que se hace mejor y más colectivamente. ¿Cuál era la otra pregunta? Entonces no habría violencias esenciales, no habría. Pero una cosita más, perdón por otra noticia, no habría sociedades sin violencia tampoco, según esta perspectiva. ¿Ven?
Que si se acepta todo eso, se tiene que decir, bueno, entonces no hay sociedades sin reglas. ¿Por qué? Porque no hay sociedades sin reglas y sin transgresión de las reglas. Bien. Vamos con la segunda, Martina, ¿estaba? No, estaban las dos, ya las respondió, pero tengo otra pregunta si Antes de la otra, ¿te parece que vaya Marisa, si está, que le Ajá. toca por haber levantado la mano? Marisa, ¿estás ahí? ¿Con la pregunta? Marisa. Hola. Hola, ante todo saludo, hola Sergio. Creo que contestó las dos cosas que iba a preguntar, así que si quieren darla... Iba a preguntar precisamente por el fundamento de esto de que no tienen fundamento las reglas, que se lo contestó. Y me quedé pensando en el juego del truco y la necesaria transgresión de las reglas, que es mentir, que no es una regla mentir, sino que es una transgresión necesaria para el juego. Entonces pensaba si veía la transgresión también como parte del juego, pero creo que acaba de decir que sí. Entonces, ya está contestado. Bien. ¿Sergio o Martina? Sí, otra pregunta de Raúl Falero. Bueno, que un poco también ya la respondiste, pero quiere saber tal vez más precisamente dónde es que se definen esas reglas, si el capitalismo define esas reglas, cuál es la relación entre el adentro y el afuera. Sí. Bueno, en relación al capitalismo, que venía también de la pregunta anterior, lo que llamamos capitalismo, en realidad, me parece que es una cultura, es decir, son determinadas reglas del juego que viven inscriptas en grandes, por el momento, en grandes mayorías, ¿no? Y en efecto, no tiene nada de transgresor ni de violento fundar un banco, por el momento, para las mayorías. Es decir, ahí ¿cuál es? Pero me parece que este es parte del juego, y ¿qué es el juego que hay que hacer? Precisamente, si me preguntan, digo, si puedo decirlo, que es precisamente, por eso hablaba de que las reglas que nos constituyen pueden ser cuestionadas, que, en mi opinión, deben ser cuestionadas, porque según las coordenadas ético-morales, políticas de las que yo participo, son reglas injustas, son efectivamente reglas violentas, pero lo que trato de decir es que cuando yo digo que el capitalismo es violento, estoy haciendo lo que estoy haciendo. Es decir, estoy proponiendo nuevas reglas del juego que prohíban esas otras reglas y que prohíban esas jugadas. Y si ustedes lo ven, uno puede decir, lo mismo hace el capitalismo. ¿El capitalismo qué hace? Instituye un conjunto de reglas, lo que llamamos capitalismo, esa cultura que llamamos capitalismo, instituye un conjunto de reglas y lo criminal es robar un banco, no fundar. Esa es la lucha política, precisamente. Por eso digo que el significante de violencia es un significante político, netamente, porque es acusar a un conjunto de reglas de injustas, es rechazar un conjunto de reglas, un conjunto de actividades, una cultura, una serie de valores. Es hacerlo desde este punto de vista, es hacerlo sin fundamento, pero no creo que necesitemos ningún fundamento para rechazar el capitalismo, más que las ganas. O sea, lo mismo pasa con el patriarcado. Sergio, un pedido para Karina, por favor, que apague su micrófono que está juntándose. Y Analía está preguntando justamente en este sentido tuyo, ¿hay condiciones de posibilidad para cambiar las reglas de juego? Lizzy Felipe Saúa pregunta, ¿qué y quiénes y quién se desintegra en un acto violento? Bueno, está bueno. No sé, si hay condiciones para cambiar las reglas del juego. Una cosa, no me quiero meter por ahí, solamente un comentario haría.
me parece que, para seguir con la imagen del juego, el juego social siempre es un juego de no todo. De no todo. Siempre se juega por el todo y siempre se habla del todo, cambiemos todo, no aceptemos nada. En realidad el juego social siempre es no todo. El juego social es un juego de relaciones de fuerza, donde nunca todo es de una manera. ¿No? Sí puede haber relaciones de fuerza que establezcan un sentido general del juego, y después hay otras fuerzas que no juegan ese juego, que juegan en contra de ese juego, que varían ese juego, que lo transgreden, que lo estrategizan, hacen muchas cosas. Es decir, la idea del todo no iría para el juego social, iría más bien esto, lo que dice la pregunta. Bueno, ¿qué condiciones yo las vería como qué relaciones de fuerza? Bueno, el juego social, las prácticas sociales son prácticas políticas porque tienen que ver con, por eso yo celebraba este espacio, tienen que ver con juntar fuerzas. No, digamos, la praxis, sí, ¿no? Porque si no hay una especie de inocencia como nosotros, de nuestra parte como jugadores. ¿No? Tendríamos que perder la inocencia y jugar más al truco, ser más pícaros. Si no, esperamos que alguien, la ley, el Estado, algo, ellos, o cómo debe... Nosotros tendemos a pensar el juego social moralmente muchas veces, me parece que lo tenemos que pensar más deportivamente. No tanto como deberían ser las cosas nunca son socialmente como deberían ser, sino cómo jugamos nosotros con la fuerza que tenemos para ampliarla, para meter un gol. ¿No? Y la otra cosa se me escapó. Vamos a ir con las últimas dos preguntas. Una la va a hacer Pedro, que tiene la mano levantada. Contestás, después va Martina, contestás. Perdón que sea tan ordenado, pero queremos ser cuidadosos ahí con el horario. Pedro, te damos la palabra para preguntar. Gracias. Gracias, Ramiro. Sergio, vi que trabajaban con el tema del populismo ustedes en el seminario de la CLO, sobre todo. Yo tenía la pregunta de si esa polarización que se genera, ese nosotros-ellos tan fuerte, quizás no permitía después generar un consenso nuevo o una nueva hegemonía. Es decir, parecía como que hay dos grupos que tienen reglas muy distintas dentro de una misma sociedad y que cuando se produce un cambio de gobierno son rápidamente fácil de cambiar esas reglas que antes se habían tratado de imponer. Como estrategias, ¿no? Como estrategias que se vienen poniendo para ver cómo se pueden hacer esos cambios de reglas. Lo pienso. Eso. Bueno, muy difícil contestar rápido. En realidad hay dos cosas. Para mí perdón, que diga esto, lo voy a decir después. El juego siempre se juega con un equipo rival, con un rival que es parte del juego, ¿no? Pero también se juega, y en ese sentido se juega contra un rival, un adversario, siempre, el juego social por lo menos, pero también hay algo que es externo, tanto a nosotros como a ellos, el otro equipo, algo que es no un otro, sino un completamente otro. Es decir, el juego genera una exterioridad radical. Un criminal, un violento, un grupo que no juega el juego que jugamos todos, que es un juego agonístico, o que es percibido como un juego agonístico. Ese lugar es el lugar de la violencia. Y los grupos que aparecen en ese lugar, entonces no son, por eso es tan fácil que el juego con ellos devenga en no reconocerles ningún derecho, porque no están jugando el juego de las reglas que estamos jugando nosotros y que están jugando ellos, los adversarios. La violencia y los grupos y individuos indicados como violentos son como un tercero radical.
Entonces genera una dinámica social que no es la dinámica de los jugadores. Todos los jugadores juegan contra ellos. ¿Ves? No sé si, perdón. ¿Qué quiero decir? Voy a dar un ejemplo un poco polémico, si me disculpan, pero para verlo en nosotros, porque sería fácil, para verlo en dos grupos. En general, para los sectores medios y altos, establecidos, bienhabientes, propietarios y qué sé yo, para los delincuentes, lo que llaman delincuentes, los violentos, no hay derechos, o no debería haberlos. ¿Ven? Entonces, promueven que los mate la policía, o promueven cualquier tipo de violencia contra esos grupos a los que se indican o nominan como violentos, porque están fuera del juego. Nuestro grupo social, con nuestros valores, también tiene esas coordenadas. Esto es más difícil de decirlo, pero uno lo puede verificar. Entonces nosotros, nuestro grupo, tiende y tendió a negarle la prisión domiciliaria a personas mayores de 75 años porque habían torturado durante la dictadura. Perdón que diga esto a esta hora, pero ves que esto a mí me resulta una prueba de que también funciona en nosotros. Después lo que hagamos con este funcionamiento es otra discusión, o la misma, en otro nivel. Pero siempre el violento, para nosotros no es violento, no es tan violento, o no tiene el grado de criminalidad, de violencia, la tortura política, que el robo, el pequeño delito. Para otro grupo social, la relación es inversa. Vamos a ir... y los dos grupos sociales tratan al violento como una alteridad radical. Vamos a ir con Martina con las últimas dos preguntas. Sergio va a contestar, después luego le vamos a invitar a Sergio a cerrar. Cerramos el proceso. Les recordamos para los que se están incorporando tarde que después cerramos y abrimos el café donde cada uno dialoga tranquilamente y probablemente Sergio se quede a acompañarnos con el café. Martina. Sí, Jandira del Monte quiere saber si es posible equiparar reglas a derechos más que a leyes. Y Hernando Albornoz pregunta si la pandemia y sus consecuencias no generan un tiempo donde pensar el cambio de reglas y, bueno, la posibilidad de ese cambio. Sí, para mí la segunda sí, absolutamente de acuerdo. Esto es un experimento político fantástico, digo, en cierto sentido, ¿no? Efectivamente, es como un ejercicio general de desnaturalización. Todas las reglas que nos constituían, nuestra cotidianidad aparece como desnaturalizada, como extraña, la podemos pensar un poco más. ¿No? Hay como una especie de ventaja epistemológica de la pandemia. La pandemia nos trae una ventaja, una distancia que habitualmente no tenemos. Y la primera era... ¿me la podrás repetir? Sí, Yael hizo la pregunta, y es si es posible equiparar reglas a derechos. Bueno, también, lo que voy a decir también es como medio, tal vez polémico y un poco largo, voy a ser lo más breve que pueda, pero es que sí es posible hablar de derechos en vez de reglas, y en vez de leyes, y en vez de prohibiciones. Pero me parece que lo que pierde esa forma de verlo es que los derechos implican también la institución de límites, es decir, la institución de prohibiciones. Uno tiene un derecho, el derecho a la vida, y ese derecho no se puede vulnerar. Si uno establece el derecho a la vida para todos, lo que está diciendo es que todos tenemos derecho a la vida.
entonces no nos pueden matar. Y estamos diciendo también, aunque nos cueste reconocerlo, que aquellos que transgredan esa prohibición, es decir, aquellos que ataquen ese derecho, están transgrediendo una ley fundamental de nuestro grupo y algo tiene que suceder. Lo que no quiere decir que haya que... hay muchas formas de penalizar. En general, las formas de penalizar que tiene nuestra sociedad son tan crueles como las que conocemos, y tan selectivas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero efectivamente, hay una pena entendida como un rechazo colectivo. La pena, en mi opinión, es sobre todo rechazo colectivo, ¿no? Entonces, después uno puede pensar, ahí hay también un trabajo que hacer, pero lo que yo creo que no se puede desconocer es que las personas que no juegan las reglas del juego, no es tan importante la persona, sino lo que es importante es que el juego se desmorona si las transgresiones proliferan. Esa es la verdad. Entonces, efectivamente, y lo que sucede siempre, o casi siempre, es que efectivamente las transgresiones, incluso los transgresores, son fuertemente rechazados por los grupos, por ejemplo, de defensores de los derechos humanos, que era lo que estaba tratando de decir al principio. Grupos gracias a los cuales los derechos humanos, y sobre todo el derecho a la vida, los derechos más básicos, viven fuertemente inscriptos en nuestra comunidad. Pero porque hubo un proceso penal, en mi opinión, gigantesco, por lo menos en Argentina, en relación a las violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Fue un proceso penal el que estableció una especie de nuevo contrato, recontratación de que hay derechos fundamentales, hay cosas que no se pueden hacer. Nosotros no jugamos el juego de los campos de concentración, no jugamos el juego de las desapariciones, ese juego no lo jugamos. Bueno, te pedimos, Sergio, si podés cerrar, como para darle, por lo menos a esta primera parte, un cierre de tu parte, y después vamos a hacer algunos avisos antes de pasar al café, puede ser. Y desde ya te agradecemos a vos, a Martina y a Aarón, que ahí vi que tiene tilde, así que ya sé cómo se pronuncia, por el trabajo y por organizar con nosotros. La verdad que hay un montón de preguntas y un montón de gente que esperamos que se queden al café para seguir charlando. Bueno, no, yo agradecer nada más, agradecer, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la paciencia y sobre todo muchas gracias por sostener estas tertulias y por participar de ellas. Me parece un espacio fantástico, la verdad. Bueno, antes de dar el cierre, le paso un momento la palabra a Rami y nada, ya después pasamos al café. Rami. Bueno, agradecerte, Sergio, agradecer a Martina y a toda la editorial Pluriverso. Recordar, viste, la oscuridad y los espejos es lo que vale para este momento de pandemia. A ver, por un lado las parroquiales, ¿no? Nosotros cuando pensamos esta idea de tertulia, me cuesta mucho hablar porque tengo en la cabeza las cuestiones que Sergio acaba de decir, ¿no? Que tenés que cerrar el micrófono, Sergio querido. En principio hay como una cuestión de cierre. Este viernes no va a haber tertulia, nosotros pensamos 4 y fueron 8. Durante el día de la tertulia de hoy hubo 212 personas conectadas, es muchísima gente. Estas tertulias nos han dado la oportunidad de encontrarnos con gente muy querida y hay gente a la cual le pedimos disculpas que sus preguntas no las pudimos hacer. Ahora en el café ya van a tener oportunidad, tal es el caso de algunos compañeros que hicieron 2 o 3 preguntas y no las pudimos acercar. Es muy difícil. Este viernes no habría tertulia y el lunes hay una tertulia organizada en el mismo horario y por el mismo link, cuyo título es La animación sociocultural en Europa hoy. Van a estar como ponentes Antonio Alcántara de la Universidad de Barcelona, Ana da Silva de Santarém, ahí está el flyer, Jorge Ibáñez de Bordeaux-Montagne de Francia,
y María José Aguilar de la Universidad de Castilla-La Mancha, y quien va a moderar va a ser Mario Viché, el director de la revista Caders de Animação y de la Universidad de Barcelona. Esto va a ser el día lunes, y la semana que viene, el viernes de la semana que viene, que es el viernes 17 a la misma hora, José Ángelo Garilio de la Universidad de Belo Horizonte, Raúl Gómez de la Universidad de La Plata y Rodolfo Rosengart van a organizar una tertulia cuyo eje es la educación física y escuela en tiempos de aislamiento, pistas para la reflexión. Esto es cómo seguimos. Animación en Europa, educación física y escuela, aislamiento, pistas para una reflexión, lunes y viernes de la semana que viene. Tenemos abiertos todos los canales de comunicación para cerrar, el mail, el Facebook, los mecanismos para conectarse con nosotros como editorial. Básicamente, este proceso de estas 8 tertulias nos permitió acercarnos a algunos temas que nos parecen centrales, unir a algunos autores que nos parecen imprescindibles y tener la posibilidad creativa y un poco casual, porque ya conté varias veces que no era el objetivo, o sea, no, se nos ocurrió y sobre la marcha hubo una demanda muy fuerte de poder coorganizar, copensar, entramar de alguna manera un montón de cuestiones que están haciendo a los debates que estamos teniendo. Los debates que tienen que ver con nuestra práctica concreta en el campo de la recreación, en el campo de la animación sociocultural, nuestra temática concreta que es el juego, pero abierta no solamente a los autores clásicos, y por eso de tanta relevancia la presencia de traer líneas teóricas como las que Paco Galán Vélez, como la que Sergio trajo hoy, como la que Paco trajo el viernes, como que la de David trajo el día lunes. Pero también pensar cosas que fueron surgiendo, ¿no? La perspectiva feminista en este campo, que fue una tertulia completa, la del miércoles de la semana pasada, me parece que también abrió de la mano de Gabriela Ramos y de la colectiva Chispa Indómita, nos abrió sendas, digamos, para pensar matices y cuestiones que están en tensión en este territorio fértil en el cual nos movemos. El objetivo de estas tertulias era abrir el debate y traer la reflexión. Si volvemos a la primera de Marcos Grifa, era no caer con el kit de lo que hay que hacer, no caer con el kit de los juegos, que es la parte fácil, sino utilizar la teoría para poder reflexionar y que esos sean insumos para la práctica concreta, para la acción concreta y para hacer de este tiempo no solamente un tiempo de ocio, sino un tiempo libre con las potencias que las libertades tienen. Nada más, de parte de Espíritu Guerrero Editor, agradecer a todos por este ciclo e invitarlos al ciclo que desde la semana que viene veremos cuánto dura, en tanto y en cuanto apareció un canal que no estaba abierto y que nos parece que nos puede servir a todos y que nos permite encontrarnos con gente de una manera muy amena y muy colaborativa, y en ese sentido, gracias Sergio también por la disposición tuya para poner en juego tus saberes en este contexto. Así que le doy la palabra a Maya para dar el cierre formal. Bueno, sí, más que nada repetir algunas cosas. Es súper importante también que quienes quieran recibir información, sobre todo teniendo en cuenta y volviendo a recordar que este viernes no hay tertulia, pueden mandar mail a espirituguerreroeditor@gmail.com y desde ahí le vamos a ir enviando toda la información. También nos pueden buscar en Instagram, en Facebook, pero es un canal que vamos a tener todo el tiempo abierto para ir contándoles a todos cómo seguimos. Bueno, respecto de lo del lunes, ya lo explicó Rami, volver a agradecer mucho a Sergio, a Martina y a Aarón, y bueno, más que nada, cerrar como solemos hacer todas las tertulias. Lo que pedimos es que todos abran sus micrófonos y hacer un aplauso general para todos en agradecimiento mutuo. Así que si quieren... Bueno, queda abierto el momento del café. A partir de ahora, recuerden que el café no tiene moderación, que es un espacio como un poco más distinguido, pero viendo todas las preguntas que quedaron, capaz que lo pueden y lo podemos aprovechar. Así que en nombre de Espíritu Guerrero, gracias a todos. Claro, lo organizó la editorial esta, en verdad. A ver cómo. Sergio. Chat.
Sí. Mientras el café se va abriendo, antes si pudieras el cartel ponerlo en el chat, así los que quieran el cartel del día lunes lo pueden tener en sus computadoras y ayudarnos a difundir, sería buenísimo. Oh, qué macana. No, yo soy ¿Qué cosa? ¿Qué es uno que pasa ahí como no sé para dónde? Algo, no sé. ¿Eso es la persona abajo? É complicado um espaço autogerido quando ninguém começa a falar. Yo había quedado una pregunta, no sé, la puedo hacer para que para la charla. La estoy buscando. La pregunta era si la discrecionalidad en la penalización no es también una violencia hacia las reglas originales. La había hecho Matías Alí, no sé si está ahora, pero por ahí puede servir para seguir charlando. Oh, qué macana. Sí, es una pregunta para mí muy difícil, porque Sí, me vi un par más de... yo cada vez más me meto en un razonamiento que por ahí, si quieren, se los cuento y lo podemos entre todos por ahí despejar, pero me parece que hay un juego en el juego social y las reglas, que es que las reglas sociales se presentan como siendo iguales para todos, todes, pero nunca son iguales para todos y todos. ¿No? Eso me parece que es lo que, por ejemplo, Laclau quiere pensar con la noción de hegemonía y la relación entre lo universal y lo particular. Una de las cosas que se pueden pensar es esa, es decir, la regla tiene que aparecer como universal, pero siempre su aplicación necesariamente es concreta y necesariamente es selectiva. Y no, No sé por qué se escucha tan bajo. desde este punto de vista no habría forma de salir de esa... ¿no? Me parece que el mito de la regla lo que dice es que la regla es igual para todos, pero esa es la dimensión mítica de las reglas sociales. En realidad, esa dimensión mítica está siempre acompañada por eso digo, por la lucha política. Siempre es agonístico el juego. Aplica para todos, pero más aplica para algunos. Y la lucha, en este sentido, y esto pertenece a una tradición no ilustrada para pensar la política, es decir, una tradición, si ustedes quieren, que tiene su origen o su ícono en Maquiavelo, ¿no? Los maquiavelianos, que son varios, Laclau me parece que es uno, piensan exactamente esto, piensan que no hay que ser inocentes y pensar que alguna vez, o que el buen orden social es el orden social donde las reglas son iguales para todos. Ese orden social es una imagen reguladora, utópica, pero esa imagen siempre está en el seno del campo social, y el campo social es lucha entre particulares visiones de lo que es la regla y particulares aplicaciones de la regla, de las sanciones a la regla, etc. Y en ese sentido hay una desconfianza de la visión utópica, y aparece la visión utópica como un poco inocente. Porque siempre, esto también está en Bertolt Brecht, siempre es, la regla tendría que aplicarse igual para todos, tendría que aplicarse igual para todos, pero nunca se aplica igual para todos.
Nunca, 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 nunca. Bueno, pero ya se va a aplicar. Bueno, eso sería un poco inocentón desde este punto de vista. Lo que hay desde este punto de vista es más bien una lucha por generalizar determinadas visiones particulares, y esas visiones particulares que aparecen como iguales para todos perjudican más a algunos que a otros. No sé si tiene que ver con lo que preguntaron. A mí me parece que hay dos cosas que están dando vueltas mucho y que quedaron como dando vueltas, ¿no? Por lo menos en mi cabeza. Una es Jandira del Monte, está diciendo, la libertad estaría en hacer que la regla se cumpla, digamos, ¿no? Una línea va por ahí. Y otra es Josepa, que hace mucho tiempo, hace más de una hora, traía una mirada de Huizinga que era... él decía, el aguafiestas de Huizinga, el aguafiestas, no el tramposo, el aguafiestas, es violento. Y esa me parece que son como dos líneas que también abren como otras sendas en relación a lo que vos estás planteando, Sergio. Me parece que pueden ayudar. No sé, yo para insistir con esta picaresca de la política, y no de la ilustración, y reconocernos a nosotros como moralistas más que como jugadores políticos, me parece que todos los grandes jugadores de cualquier cosa, y en el juego social y político sobre todo, juegan con las reglas. Juegan con las reglas. El gol de Maradona con la mano, juegan con las reglas. Y el tramposo, que nosotros siempre denostamos, en realidad al parecer los grandes jugadores, por lo menos de fútbol, hacen trampa, porque si no, no serían grandes jugadores. ¿No? Hay una relación, si ustedes me permiten llevar la conversación para este lado, entre la política y la ética. Me parece que la política y la ética no son lo mismo, pueden ir acompañadas, pueden estar en tensión, hay relaciones complejas entre la política y la ética. Y me parece que el juego social está del lado de la política. Y si éticamente queremos cumplir determinados objetivos, queremos generalizar determinadas reglas del juego, como la justicia, la equidad, etc., tenemos que ser éticos, pero también tenemos que ser políticos, tenemos que jugar con el juego. ¿No? Entonces ahí el tramposo no quedaría como una figura tan estigmatizada. ¿No? El juego, Bourdieu dice en algún lado, los grandes jugadores son el juego, son las reglas del juego hechas cuerpo. Pero me parece que ahí hay que incluir esto, hay que incluir que los grandes jugadores juegan con las reglas del juego y los grandes jugadores políticos, sociales, morales, culturales, juegan con las reglas del juego para subvertirlas, para transformarlas, para desviarlas, para producir nuevas reglas del juego. Pero eso es una cuestión netamente política, en mi opinión. Ahí, perdón que diga lo último, ahí Lula dijo una vez que las únicas herramientas que tienen los pobres para transformar su situación es la política. La única herramienta que tienen los pobres para transformar su situación es la política. Y me parece que la pandemia lo que nos permite pensar es que hay que generalizar esa posición. La única herramienta, o la gran herramienta que tenemos todos para modificar las situaciones como esta, globales, y otras, es la política. Entonces, por eso digo,
que el modelo del juego me parece un gran modelo, y donde la violencia y cualquier otra cosa es pensada con el modelo de la moral, me parece que habría que pensarla más con el modelo del juego, que es el modelo de la política. También está el fair play. ¿No? Hay fair play. Ahí está la dimensión ética. Pero si alguna vez hay que agarrar la pelota con la mano sin que a nadie se dé cuenta, se podría hacer. Por eso les digo una cosita más, porque si no hablo yo solo. Pero una cosita más. Por eso me parece a mí que Spivak, no sé si la conocen, en el medio de la movida deconstructiva, donde hay que deconstruir, en el medio de esta movida de terminar con las esencias, no hay esencia de nada, todo esto discurso que yo repetí recién, Spivak dice, bueno, pero hay esencia, está bien que nada es esencial, que todo está en juego, que eso permite deconstruir, etc. Pero hay esencialismo estratégico. Y el esencialismo estratégico es un esencialismo político. ¿Qué quiere decir esencialismo estratégico? Quiere decir que en un mundo donde sabemos, o en un juego donde sabemos que la familia es una entidad social y cultural, y por lo tanto la relación entre padres e hijos es una relación social y cultural, no tiene nada de esencial, no hay nada en el cuerpo de un hijo o de una madre que los haga hijo y madre, sino es una cultura la que dice que es un hijo y que es una madre, etc. Todo ese razonamiento, en el medio de todo ese razonamiento deconstructivo, desesencializante, etc., las abuelas de Plaza de Mayo dicen que hay un llamado de la sangre. Es decir, los hijos, los nietos que desaparecieron y fueron apropiados en la dictadura por otras familias, se los quitaron a personas que ellos mismos desaparecieron, ¿cómo se revinculan con su familia de origen? Bueno, por el llamado de la sangre. Es decir, se está diciendo que hay algo en la sangre que llama a la familia de origen, cosa que ningún razonamiento no esencialista permite. Pero esto es política, no otra cosa. Bueno, entonces, Spivak reivindicaba es decir, es hacer trampa con tus propias reglas un poco, porque no me habíamos quedado en que no hay esencias y ahora me decís que es el llamado de la sangre. Sí, claro, sí, efectivamente. Y eso me parece que se podría, ¿no? Ahí habría algo de esta visión de la picaresca del juego, si ustedes quieren. El juego es fair play y es jugar con el fair play, ¿no? Es esto. Uno diría, pero qué pragmático para ganar. Bueno, el tema es que ahí me parece que está la evaluación ética y moral. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Vos estás haciendo trampa para qué? ¿O un poco de trampa para qué? Acá esto es una discusión, no digo nada más, perdón. Es una discusión muy larga y difícil. Porque aparece el tema de los medios y los fines, etc. Pero solamente era para decir, para insistir con esta idea de que violencia es un significante muy fuerte, y es un significante moral, claro, es un significante moral. Entonces activa, ¿no?, inmediatamente pasiones esencialistas. La pregunta es si el juego social se puede jugar de otra manera, no sé. Es decir, de otra manera que no sea activando pasiones más o menos esencialistas. La respuesta ahí se nombró al populismo, las respuestas del populismo teórico es que no se puede. La forma en la que se construye la sociedad es a través de pasiones políticas, que son pasiones morales, esencialistas, antagonizantes, un poco tramposas. Es una perspectiva. Que me parece que es, por ejemplo, la de la CLO.
Eso sería producir hegemonía finalmente. Se mais ninguém quer conversar, falar, podemos encerrar a conferência? Sim? Obrigada, muito obrigada, Sérgio. Ale, Obrigada a toda a gente, obrigada Ramiro, Marti, Maia. La llamada de Ana es hablen ahora o callen para siempre en este café. Les Yo recordamos quería hacer- perdón. Una Dale, preguntita más. No, estaba pensando por qué te parece, o si tienes alguna hipótesis, de que las muertes que se están desencadenando producto de la pandemia se viven como muertes realmente violentas, y, por ejemplo, todas las muertes producto, se podrían nombrar miles, ¿no? Pero para ponerlo muy cercano, todas las personas que mueren por gripe por año no se leen como muertes violentas, digamos, están completamente invisibilizadas. No sé si es que se puede explicar a partir de la mediatización o no sé. No sé, no. Lo único que podría decir es que tiene que ver, no es una obviedad, tiene que ver con la visibilización. Y otra vez, ¿qué es lo que es visible? Porque no se puede, otra cosa que tiene, me parece, el juego social es que no se puede ver todo a la vez. Por eso digo, por eso también es interesante esta idea de que siempre hay elección, hay una elección política que hacer, no se puede visibilizar todo a la vez, ni todo en la misma jerarquía, siempre hay una pelea por definir lo que es lo más importante, lo más amenazante, lo más violento, lo más preocupante, lo más peligroso. Y eso es necesariamente selectivo. Entonces es necesariamente político. Está necesariamente en debate. Por eso también, lo que vos decís, y la pandemia implica un debate que es un debate político, que es este, y al mismo tiempo es indecidible. Son todas razones sociales. Siempre vienen razones científicas, vienen razones que se presentan como verdades por fuera de la discusión social. En realidad siempre es la discusión social la que define qué es más peligroso, si el dengue o el coronavirus. Pero siempre es, para mí, entiendo yo, siempre es una especie de debate, pero no entre personas, sino entre fuerzas colectivas, corrientes de opinión, por supuesto también grandes poderes productores de opiniones, pero no solo los grandes poderes producen opiniones, también hay otros tipos de opiniones que también se replican y hay entonces corrientes de visibilización, ¿no? Y la visibilización es selectiva, necesariamente selectiva. Entonces, otra vez, la discusión, la pelea política siempre es por qué es lo que se visibiliza y qué es lo que se jerarquiza. Porque peligros hay casi infinitos. Y siempre uno puede leer en lo que se visibiliza socialmente, siempre uno puede leer este conflicto de poderes. La discusión entre las empresas, que generan las empresas, y los grandes capitales en relación a cómo tratar el problema del coronas es distinta y hay ahí una lucha hegemónica. Es distinta a la de otros sectores. Por ejemplo, me parece que en este momento
lo que podemos llamar el sector político, es más autónomo y aparece con un tipo de protagonismo distinto al que habitualmente tiene, ¿no? Cobra autonomía respecto de, o en algunos lugares cobra autonomía respecto de los poderes tradicionales, entonces gana poder. En esa discusión está la opinión, lo que se llama la opinión pública que circula en las redes, que también tiene distintas corrientes. Entonces, en ese sentido, es un laboratorio la pandemia, ¿no? Me parece que se vuelve visible algo que funciona siempre de manera menos visible. Bueno, tenemos que empezar a cerrar el café. ¿Cuánto para llevarnos para pensar, no? O sea, por lo menos yo, ¿cuánto para poder pensar a partir de este entramado, no? Yo aprovechaba un minutito el café para agradecer a algunas personas que estuvieron estos días con una presencia firme y que para nosotros son personas que nos han acompañado mucho, igual que Sergio, en muchos de las tramas que hemos tenido estos años de tanta lucha. Cuando digo estos años de tanta lucha son los últimos 20, pero bueno, gente muy cercana. Entonces yo, para cerrar el café, por lo menos de mi parte, yo quería agradecerle a Alicia Cataño su presencia, a Rodolfo Rosengar, que está armando la tertulia de la semana que viene, a Alberto Cucciani, a Paco Galán Vélez, que estuvo todo el encuentro de hoy, a Daniela Pellegrinelli, a Mariano Algaba, a Gaby Ramos, a Julia Garlero, a Jazmín Leale, entre otros, ¿no? Me estoy por olvidando algunos, pero todos ellos, como cada uno de los que compartió hoy, o como los casi 70 que somos ahora, esta necesidad de ir a buscarlos a esas personas que son imprescindibles en la trama de la construcción y de la transformación en la cual pensamos y las cuales muchas veces necesitamos apoyaturas, ¿no? Y esas apoyaturas está bueno buscarlas, así que en ese sentido, gracias a cada uno de ellos por estar acá y por habernos acompañado en distintos momentos. Y bueno, gracias también, muchas gracias Ana, del Instituto Santarém, por la co-coordinación y la coorganización de esta experiencia de la revista Cuadernos de Animación, que muchos estaban preguntando por el chat en unos días. Van a estar subidas en esa revista de Valencia, en la totalidad de los videos en YouTube. Ya las 3 primeras tertulias ya están subidas. De parte mía, agradecer, era eso me parecía para este café, en el caso de muchos de ustedes mate. Então vou fechar a tertúlia, está bem? Até segunda-feira, hasta lunes. Tchau. Chao. Gracias. Gracias, Ana. Obrigada. Deus, Gracias, com licença.